Bien, así como veíamos, se desarrollaba entonces esta marcha, manifestación y acto en solidaridad con el pueblo chileno. Mientras tanto, recordamos, siguen todavía las asambleas, la huelga general de 48 horas en Chile, y para desarrollar y profundizar un poco más sobre esto, analizar el tema, ya sigue con nosotros Ceci y Pablo con invitados. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, presentamos a nuestro invitado. La verdad que es un placer tener a Francisco Diez, abogado, mediador con maestría en Harvard y también especialización en mediación internacional, lo cual no es poca cosa. Esto lo hizo en la London School of Economics, esto en Inglaterra, y la verdad que es un placer tenerte, Francisco. Gracias por venir. No, gracias a usted por la invitación. ¿Qué está pasando en Latinoamérica? Una semana Ecuador, otra semana Chile, ahora también Bolivia. Bueno, está pasando que se resquebraja el sistema político que no logra representar los anhelos y las aspiraciones de la gente. Los sistemas políticos, no solamente en América Latina, en general en el mundo, están en decadencia, están con incapacidad para poder canalizar las aspiraciones y los deseos de la población que se supone que representan, ¿sí? Y estos son manifestaciones, además, que reflejan las situaciones de desigualdad y de exclusión, claro, que son los dos motores de la conflictividad social más importante que hay siempre. Es clave, ¿no? Desigualdad y exclusión, totalmente. Exactamente. Bueno, es claramente lo que está pasando estas semanas, que se muestra tan claramente en Ecuador y en Chile. Chile tiene una estructura social increíblemente desigual. Claro. A pesar de ser el modelo económico exitoso. Eso te iba a preguntar, Francisco. Digo, siempre se lo pone como, dentro de lo que es América Latina, como uno de los mejores modelos, quizás sobre todo económicos, y ese es el punto, ¿no? Como modelo, como un ejemplo de lo que se debería hacer en el resto de los países. Y que esto explote o haya explotado de esta manera, empieza a mostrar un Chile que muchos desconocemos también. Claro, así es, porque lo que no se conoce son los números que muestran la desigualdad social, ¿no? Para que tengas una idea, un diputado gana $25.000, la mitad de la población gana 550. Claro. Entonces, la distancia que hay entre el quintil más pobre de la población y la fase más alta de mayores ingresos es brutal. Claro. Las dificultades que tiene la gente de la clase media normal de acceso a salud y educación son impresionantes. Claro. Es costoso, ¿no? Es muy costoso. Claro, todo se paga, ¿no? Por eso es que en el sur hay mucha gente de Chile que viene a los hospitales argentinos. ¿No? Entonces, ese sistema que en los grandes números de crecimiento del PBI, ¿sí? Balanza comercial, aumento de las exportaciones, etcétera, son positivos, hacia adentro en los sistemas de redistribución interna de la riqueza fracasó completamente. ¿No? Ahora, tampoco tienen un nivel de pobreza, no hay una gran cantidad de pobres en Chile, ¿no? Bueno, sí, hay el 25% de la población gana menos del salario mínimo. Ajá. Entonces, hay una enorme pobreza. Ajá. Y que no se ve, ¿no? Claro. o que se ve cuando uno sale de los circuitos, claro, de las ciudades en donde están los centros de gran consumo, digamos. Y estas últimas medidas que tomó Piñera, además de pedir el perdón, sí, decir, bueno, vamos a aumentar el impuesto para aquellos quienes ganan un poco más, ¿pueden mitigar la situación o se puede profundizar todavía esta crisis? Bueno, eso no sé evaluarlo bien. Yo creo que están bien las medidas, son medidas bien orientadas. Me parece que buenas medidas en un mal momento a veces no son buenas medidas, claro, ¿no? Estas son buenas medidas. El momento no es el mejor para nada y yo no estoy seguro que logre con esto frenar la ola de descontento. Muchas de las medidas que tomó son medidas que venían siendo reclamadas de manera inmediata por la gente, de manera tal que habrá que ver qué es lo que sucede. Yo creo que el gran problema es la falta de representación. Claro. La falta de representación. Ayer veía varios mensajes y mesas que se hicieron y diálogos, etcétera, en donde, claro, el gran problema es que todos aquellos que no están con las líneas políticas tradicionales no tienen representación. Claro. ¿Sí?
¿La base de los problemas que hay en la mayoría de los países latinoamericanos es la misma o hay que mirar, digamos, la realidad de cada uno de ellos? Estoy pensando, por ejemplo, en Chile, pienso en Ecuador, pienso en Bolivia, que tuvo elecciones, que está también sumergida. Ayer hemos visto hechos de violencia realmente muy fuertes, y esta cuestión de no querer dejar el poder, de no querer aceptar un balotaje por parte de Evo Morales. Digo, ¿hay que analizarlo de manera individual o...? Sí, yo creo que cada país tiene su dinámica interna particular y hay que poner el ojo allí. Ahora, también hay cosas que son transversales, ¿no? También hay situaciones que son transversales y que son ese motor de los conflictos que yo decía antes, las situaciones de desigualdad y las situaciones de exclusión. Se trate de exclusión en base de las etnias, como es en el caso de Ecuador, en donde los pueblos indígenas están bastante marginados, claro, ¿no es cierto? O se trate de exclusión en temas económicos por el acceso a la salud o por el acceso a la educación o a los bienes básicos. Esos dos elementos son motores que están en todas partes. ¿Cuál es la salida a esto, Francisco, o cuáles son las posibilidades? Yo creo que un cambio en la política. Se necesita una política... O sea, que es lo más difícil. Es lo más difícil, sí. Es lo más difícil. ¿Qué puede pasar en Bolivia si, por ejemplo, se mantiene este resultado y el escrutinio definitivo dice, bueno, Evo Morales es nuevamente el presidente? Evo Morales, que hasta hace unos momentos denunció como un golpe de Estado. Bueno, sí, porque la situación electoral es complicada. Yo creo que ahí, la verdad, esta es mi opinión personal, ¿no? Yo pienso que a él le convendría ir al balotaje. La distancia que tiene entre los 48 y pico que sacó y 50 es mínima, y yo creo que tiene chances de ganar un balotaje. Pero lo que pasa es que esa inseguridad lo lleva a hacer estas cosas. Yo no creo que haya una explosión social en Bolivia, ¿no? Porque las bases sociales que tienen capacidad para generar mucha conflictividad le responden a Morales. Claro. Entonces, eso es más difícil, pero sí creo que su legitimidad de gobernante se puede erosionar al punto de tener que dejar el gobierno más adelante si no logra una solución clara. Ahora, ¿qué pasa también, Francisco, que vemos a líderes como, por ejemplo, en su momento al kirchnerismo, en Bolivia a Evo, que yo pienso en el ejemplo también de Perú, bueno, en el caso de Chile vuelve a ser presidente, un candidato que en su momento también lo fue. Digo, ¿qué está pasando con los líderes? No hay renovación o que no quieren dejar el poder, hay una cuestión ahí hasta incluso como patológica, ¿no? Bueno, yo estuve en el gobierno y me acuerdo siempre un consejo de un gran amigo que me decía, hay que tener cuidado con el apunamiento de la alfombra roja, porque hay gente que se sube a la alfombra roja y parece que estuviera a los 4.500 metros de altura y se le nubla el cerebro. Claro, y eso pasa, ¿no? Eso pasa. ¿Puede haber un contagio de estos estallidos sociales de Latinoamérica, que pasó de Ecuador, Bolivia, Chile, aquí en Argentina? Sí, claro, sí. ¿Sí? Sí. Yo creo que no hay condiciones, me parece a mí, en Argentina como para que haya un estallido social como el que hubo en el 2001 y aquello que ya vivimos, ¿no? Pero sí me parece que el humor social está en un punto de ebullición en el que es posible que haya... Patricia Bullrich dice que, bueno, detrás de todo esto en Latinoamérica está el chavismo, Maduro, Diosdado Cabello, Venezuela y Cuba. ¿Puede ser esto así? ¿O bueno, es una teoría mire, alocada? yo estuve en Ecuador toda esta semana de la crisis, ¿sí? Y estuve trabajando con la gente del gobierno, con los dirigentes indígenas, etcétera. La verdad es que, conociendo bien Ecuador, porque he estado muchas veces allá y en muchas situaciones de crisis, nunca vi los niveles de violencia y de vandalismo, claro, ¿no es cierto?, que se vio en las protestas en Ecuador en este momento, y las informaciones que me compartía la gente del gobierno me decía, bueno, entraron 300 cubanos con pasaporte diplomático en los últimos 3 meses sin que ni siquiera nos diéramos cuenta. Detuvieron 17 venezolanos que tenían las líneas de circulación del presidente. O sea que no es descabellado. No es descabellado que haya un aprovechamiento de la oportunidad. Claro. Yo no creo en las teorías conspirativas porque la realidad es
demasiado compleja como para explicarla como resultado de una sola causa, ¿no? Yo creo que hay sí aprovechamiento de estas situaciones. La denuncia que hace el gobierno de Ecuador de que el correísmo asusa y utiliza esa, yo creo que tiene bastante fundamento. Sí. Y es muy probable que haya agitadores y que haya grupos que estén viendo estas situaciones en distintos lugares y aprovechen para azuzarla, ¿no? Francisco, Sí. queremos aprovecharte obviamente como mediador internacional. Bueno, es como vos decís, ¿no? Te ha tocado trabajar en Ecuador, te toca trabajar también en Colombia, puntualmente en el caso de Ecuador, que es un país también que particular porque tiene una economía totalmente dolarizada. ¿Cómo ves esto vos, a vos que te tocó estar? ¿Cómo vive la gente? ¿Qué implica esto de no tener una moneda y que tu moneda sea el dólar, que no es tu moneda, no es la moneda de tu país? Implica muchas restricciones, sobre todo para el crecimiento del aparato productivo e industrial del país, una dependencia externa mayor, y también implica, digamos, la tranquilidad de que la emisión monetaria no va a hacer explotar toda la economía por los aires. Claro, a causa directamente de la inflación. no la tenés, no tenés moneda. Exactamente. Entonces, en el caso de Ecuador, y vuelvo a lo que me decías antes, yo creo que es cada país hay que analizarlo en su contexto particular. En el caso de Ecuador, la mayoría de la gente no quiere salir de la dolarización. ¿Por qué? Porque les da seguridad que el gobierno no puede emitir moneda y no haya inflación. Claro. ¿Sí? Y se han ido acomodando, son muchos años de dolarización, se han ido acomodando. Lo que pasa es que no se encuentran recetas económicas efectivas, Claro. para paliar los efectos de la desigualdad y la exclusión. Se termina siendo un fracaso también del propio gobierno, También termina siendo un fracaso del propio gobierno porque, bueno, todos nuestros países están muy dependientes del contexto internacional. Entonces, a partir del 2012 hubo una caída abrupta de los precios internacionales de las materias primas, el petróleo entre ellos, que para Ecuador es fundamental, ¿no es cierto?, que hicieron que los ingresos se reduzcan Claro. de una manera brutal. Entonces, digamos, estamos completamente dependientes y un país dolarizado mucho más dependiente Ajá. de lo que sucede con los precios Bueno, internacionales. Argentina no es un país que esté dolarizado, entre comillas. Pero Pero que digo, dependemos acá del dólar todo el dependemos tiempo. del dólar, tenemos tarifas dolarizadas, insumos dolarizados, digo, y acá la gente si elige ahorrar Así en es. dólares, no creemos ni acompañamos obviamente a nuestra moneda. Esto se está notando mucho, hoy el dólar es noticia, está todo el mundo mirando qué va a pasar el 28 también con el Así precio del es. dólar. ¿Cómo ves vos las cosas acá? Bueno, yo creo que, como te decía antes, el sistema político está en crisis y el elemento central de esa crisis es la falta de confianza. Claro. Entonces, si no hay confianza en la relación entre quienes toman decisiones y la sociedad, pues la sociedad busca refugio en aquellos mecanismos que le den alguna seguridad. Y el dólar en Argentina te ha dado siempre seguridad. Claro. El tema Sí. es que se dispara el dólar y te suben todo. Se dispara el dólar, te sube todo, necesita subir más el dólar y entramos en ese ciclo, ¿no es cierto?, que nos autodestruye. Pero precisamente eso solo se resuelve con un nuevo pacto de confianza entre decisores y sociedad. Bueno, pareciera una utopía eso ahora en nuestro Es una país. utopía en este momento. Francisco, para cerrar, vos que manejas esta cuestión que es lo internacional, digo, este gobierno se ha jactado mucho de haber trabajado en vínculos con otros países, de habernos abiertos al mundo, de que esto no iba a permitir que vengan las inversiones que no hemos visto. Digo, lo económico hoy no se discute mucho lo que está pasando porque es algo obvio, lo tenemos a la vista. Y se ha buscado también poner en ese lugar en detrimento o en contraposición a lo que ha sido el kirchnerismo y a cómo nos ha visto el mundo con la gestión anterior. ¿Vos qué mirada tenés de esto? Bueno, yo creo que, vuelvo a lo que te decía recién, no sirve de nada generar confianza hacia afuera del país si no generas confianza hacia adentro. No sirve de nada generar confianza hacia adentro si no generas confianza hacia afuera también. Entonces, esto no puede ser una cuestión dicotómica, ¿no? Se necesita generar confianza con tu población y ayudar a construir una identidad argentina de inserción en el mundo que viene a los bandazos desde Claro. hace muchos gobiernos. ¿Sí? No tenemos claro
cuál es nuestro posicionamiento frente al mundo y de qué manera queremos trabajar. Bueno, con hay él. una cuestión ideológica también ahí. Si gana Alberto Fernández, ¿con quiénes estrecharíamos vínculos? Bueno, yo creo que Alberto Fernández es básicamente un pragmático total, ¿no? De manera que habrá que ver cómo se mueve, porque no creo que los vínculos que él quiera, digamos, desarrollar en la política internacional estén, digamos, movidos por ideología, ¿no? De manera tal que no lo sé. La verdad que no me animo a dar una... Pero sí creo que va a tener que hacer, si él es el presidente, va a tener que hacer muchos esfuerzos para generar confianza hacia afuera. Claro. Un placer tenerte, Francisco. No, por favor. Bueno, lo vamos a invitar de nuevo porque nos quedan ahí un montón de cosas Muchas dando gracias vueltas. por su visita. Ah, qué bueno, Un muchas regalito, gracias. gracias por venir. No, muy amable. Hacemos una pausa, Dale. volvemos enseguida.